Bueno. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Andrea Ballarini, yo soy profesora de la UNIPE, del área de la formación general. Les presento, ¿sí? Voy a estar, digamos, presentando esta charla que están hoy dando Julieta Brena, Javier Fernández Paupi y Juan Cruz Carrique. Ellos son docentes de la casa, del seminario Sarmiento y los géneros discursivos. Estuvieron dando este seminario el año pasado en el marco de los ciclos de complementación curricular. Si se puede, ahí está, muchas gracias. Si mutean porque escucho la reverberación. Gracias, ahí está. Bueno, me quedé... Julieta y Juan Cruz son profesores de filosofía. Javier es profesor de literatura por la Universidad de Buenos Aires, los tres. Y bueno, la charla surge justamente a partir de la reflexión y la experiencia que tuvieron en el seminario que les mencioné, Sarmiento y los géneros discursivos. Y bueno, les doy la palabra a ellos. De paso, también le quiero agradecer a Roberto Bedel, que está ahí atrás asistiéndonos técnicamente, y también, de paso, comentarles que la UNIPE este año abre la carrera de filosofía para aquellos que están interesadas en la sede central, que es la que tiene en el barrio de San Telmo, en la Cava. Así que están todos y todas invitadas a, bueno, al menos a pispear, si tienen ganas, el plan de la carrera, que es muy interesante. Bueno, ahora sí les cedo entonces la palabra a Javier, a Julieta y a Juan Cruz. Bueno, tomo la delantera. Primero, antes que nada, gracias a Andrea por la presentación y a la UNIPE por el espacio, y a todos y a todas por estar presentes jueves a la tarde. Con un título que es un poco enigmático quizás, ¿no? El de la charla o el taller de hoy, y que, como bien decía Andrea, surge del seminario que compartimos con Javi y con Juan, y que fue, digamos que nace de una propuesta de Marcos Perernau, que está acá presente, que fue el que diseñó el programa y el que nos convocó, así que el primer agradecimiento es para él, porque nada de esto sería posible si no hubiera conformado este equipo, y nos hubiera dado la posibilidad de participar en este seminario, que fue como una joya para nosotros, la verdad, porque lo disfrutamos mucho, sobre todo, y porque nos abrió un modo de pensar y de volver a leer textos con los que muchas veces hemos trabajado a lo largo de nuestras carreras, ¿no? Bueno, dicho esto, antes de arrancar, queremos contarles que esto va a ser medio como una presentación a tres voces. Es raro porque estuvimos trabajando durante todo un cuatrimestre juntos, organizando cada uno de los encuentros que cada uno tenía en sus clases, ¿no? Con apuntes de clase y demás, a tres voces también, pero nunca dimos un taller ni una clase y los tres juntos, así que va a ser todo un desafío, veremos qué sale. Perdonen si nos interrumpimos o nos pisamos, porque bueno, no practicamos, la verdad, no hubo mucho tiempo, más bien fueron muchos cruces de WhatsApp y de mails. Bueno, la idea es la siguiente, vamos a contarles más o menos el seminario, de qué se trató, muy brevemente, para ahí después contarles cómo eso fue una ocasión para pensar en las listas como género. Después vamos a hacer un par de digresiones, y la idea es terminar con un ejercicio de escritura acá en el encuentro. Me interrumpen Juan y Javi, ya saben, abro el micrófono, sí. Que si arranco después por ahí me cuesta frenarme. No, mentira. Bueno, la idea del seminario básicamente era pensar la obra de Sarmiento, algunos pasajes de la obra tan extensa de Sarmiento, a partir de la lectura de un texto de Bakhtin, ¿sí? El problema de los géneros discursivos, o sea, abordar la obra de Sarmiento desde la idea o el análisis de los géneros discursivos.
no solo pensando la obra de Sarmiento como un arsenal cultural para leer, sino para escribir. En ese sentido, el seminario fue casi como un taller de escritura. Y acá lo importante es mencionar que el cuatrimestre pasado fue la primera vez que se dio este seminario, y se dio en el marco de la licenciatura en enseñanza de la matemática para el nivel primario. Y en ese sentido pensamos todas las consignas de escritura y los textos que elegimos, porque obviamente de la obra de Sarmiento había que hacer un recorte, en función de este interlocutor, ¿no? Basándonos también en la propuesta, cuando hablamos de Bakhtin y de la propuesta de Bakhtin, es justamente que todo texto, todo enunciado está contenido dentro de distintos géneros discursivos, ¿no? O sea, un enunciado siempre tiene un contexto. Entonces, en ese sentido, nuestro propio discurso también era en un contexto y con un interlocutor particular, que eran estos y estas docentes que aspiraban, ¿no?, a conseguir esta licenciatura en la enseñanza de la matemática. Todos ellos eran docentes, eso es importante mencionarlo también, y pertenecientes a provincias y a contextos muy diferentes. Entonces trabajamos con todo eso y fuimos reelaborando un poco tanto el contenido como la propuesta a medida que iban avanzando, porque de verdad nos propusimos eso, ¿no?, como que fuera dialógico. Y en ese sentido iremos reformulando el seminario a medida que vayan cambiando esos interlocutores, como nos pasa, por ejemplo, este cuatrimestre. Bien. Chicos, abro el micrófono. ¿Quiere seguir alguno tomar la posta? No, un breve comentario a lo que decís, Juli, que lo que nos resultó quizás más fascinante del programa que presentó Marcos y que nos invitó a seguir engordando y haciendo resonar, es que más allá de la fascinación o no por el sujeto biográfico Sarmiento, había en la obra del escritor un haz de recursos y una multiplicidad de formas discursivas para abordar. Como que existía la posibilidad de leyendo su obra, encontrar esa heterogeneidad de formas discursivas que son las propias de cada uno de los discursos y de los géneros que quizás aparecen, puede mencionar Bakhtin en su apunte, pero que son propios de los textos de Sarmiento, y cómo él los hace estallar, y no solo cumple la normativa de un género, sino que hace como una mezcolanza salvaje de formas, cómo hay un animal discursivo en el autor, más allá del contexto histórico, las discusiones en las que se inscribe. Fue susceptible de separar como un átomo que se lo analiza el lenguaje de Sarmiento. Bueno, agrego algo a partir de esto que dice Javi. Primero, hola a todos y todas. Y repitiendo también lo que decía Juli, pero creo que es importante hacer énfasis que la apuesta mayor del seminario fue, a partir de esos textos, a partir de esos recursos que nosotros podíamos identificar en los textos de Sarmiento, proponer ejercicios de escritura, ¿no? Proponer ejercicios de producción escrita, que en la mayoría de los casos tuvieran que ver con la experiencia personal de estos docentes, de todo el país, y creo que también ese fue como uno de los grandes hitos del seminario, es que a partir de esas producciones, de pronto se nos armaron un mapa de textos enorme, literalmente desde Santa Cruz hasta Salta. Creo que no había nadie de Jujuy, ni de Tierra del Fuego, por eso, pero nada, fue como una experiencia impresionante por eso, ¿no? Como inesperadamente, creo, para los tres, Sarmiento fue un disparador de producciones que, bueno, estamos viendo después qué haremos con eso, pero que tiene una calidad que vale la pena como poder empezar a hacer circular, sobre todo, ¿no? Totalmente, y en esa línea, como la clave para nosotros del seminario era tratar de desmontar la imagen de Sarmiento político, ¿no? Sarmiento educador, no porque no lo fuera, sino porque lo estábamos encarando desde el lado del Sarmiento escritor. Y eso fue lo que nos abrió, ¿no?, esta idea de abordar sobre todo su obra desde los géneros discursivos.
ahí entró la crónica, las cartas, el ensayo, la autobiografía, los informes, todo eso lo fuimos como trabajando en estos ejercicios de escritura. Y en esos, dentro de todos esos géneros que fuimos investigando y digamos que Sarmiento era como el puntapié para después entrar en esos géneros y profundizar en eso y trabajar en los encuentros con esos géneros, digamos, directamente, y con las características de cada género y compararlos y demás, dimos con, bueno, un texto de los más conocidos de Sarmiento, que son sus viajes, ¿no? Esos viajes que son crónicas, pero que a la vez son cartas, porque está escrito, están dirigidas, cada una de esas crónicas están dirigidas a un destinatario particular, y en ese sentido, ¿no? Muy pertinente esta idea del enunciado como algo dialógico, porque cada cosa de las que cuentan esas cartas están dirigidas, tienen un interlocutor directo, se le está diciendo a alguien, está haciendo algo con eso que está diciendo, ¿no? Recordemos que en el momento que hace este primer viaje, Sarmiento, por Estados Unidos, por países de Europa, de África y también otros países de Latinoamérica, él se está posicionando no solo como un personaje político en Chile, desde donde viaja, que ahora van a contar los chicos un poquito de qué se trató este libro y esta propuesta, sino también en Argentina, ¿no? Entonces va eligiendo los interlocutores particulares en función de lo que quiere decir. Bueno, este texto como que nos abrió la puerta a otro texto, que es el que en el que vamos a ahondar más hoy, que es su diario de gastos. Un texto que no ha sido trabajado con tanta profundidad, o sea, si bien es conocido dentro de la obra de Sarmiento, y tiene la particularidad de que es un texto póstumo, o sea, él no decide publicarlo, si bien forma parte de su obra, ¿no? De su obra completa. Bueno, dejo en manos de los muchachos para que les cuenten un poquito esto de los viajes, que es bastante interesante. Vamos a hacer una breve presentación. Ahí se ve bien, ¿no? Invertido las listas. Una breve presentación para hacer más visual, en principio, este viaje sarmientino. Estamos. El caso Sarmiento, decimos ponerle este nombre porque justamente es el disparador de la charla de hoy, más allá de que fue el autor que trabajamos durante el seminario. En definitiva, también lo que nos interesaba hoy es poder conversar un poco en torno a la producción de listas, ¿no? Algo que imagino hacemos todas los que estamos hoy acá. Y si no, bueno, hágalo porque es muy divertido. Así que bueno, vamos a empezar, como decía Juli, contando un poco en qué consistió este viaje que hizo Sarmiento. No nos vamos a detener concretamente en la obra de viajes, sino en el itinerario para más o menos tener una idea, y después sí en el diario de gastos, como contaba, a modo de ejemplo de la enumeración como recurso, ¿no? Bueno, no sé si estaban al tanto, pero vamos a repasar un poco. Sarmiento en 1842, ya estando en Chile, es nombrado director de la Escuela Normal de Chile, y en el 45, por diversas razones, hay como varias lecturas al respecto, es enviado a Europa por el ministro de Instrucción, que era Manuel Montt en ese momento en Chile, para que estudie los sistemas educativos de los países más desarrollados. En principio se iba a dirigir solo a Europa, después, como vemos, también viaja a Estados Unidos. La partida sale desde Valparaíso el 28 de octubre de 1845. Acá marcamos algunas fechas porque me parece que está bueno también tener una noción de cuánto se demoró, ¿no? Cuánto se demoraba alguien en viajar desde América, y sobre todo estando del Océano Pacífico hasta el continente europeo, después hasta Estados Unidos. Y acá tenemos como resumido el itinerario que hizo Sarmiento. La primera parada, que es en la isla de Más Afuera, es una isla al sur de Chile,
que está la idea de que es la isla donde transcurre Robinson Crusoe, donde, bueno, es muy interesante la carta que escribe Sarmiento en ese momento, ¿no? Planteando, bueno, que llegan a esta isla a causa de un naufragio, hay solo 4 personas que viven, 4 hombres que viven en ese lugar, hace como un pequeño raconto de su estilo de vida, es como una carta que parece una novela de aventuras, más allá de su brevedad de tener 8 o 9 páginas nomás, pero es muy interesante leerla porque escapa por ahí a lo que estamos acostumbrados, ¿no? De las lecturas sarmientinas. Sigue hasta Cabo de Hornos, en ese momento era obligado tener que dar toda la vuelta, así que llegan hasta, en barco obviamente, hasta el punto más austral del continente, y desde Cabo de Hornos suben hasta Montevideo, donde Sarmiento se queda unos 2 meses. Es importante decir que, bueno, no puede pasar por Buenos Aires porque en ese momento, en 1845, gobernaba Rosas, y bueno, ya sabemos que no se llevaba muy bien. Así que para primero Montevideo durante unos 50 días aproximadamente, donde se encuentra ahí con varios de los exiliados del rosismo, y después sube hasta Río de Janeiro, donde también se queda bastante tiempo. Desde Río de Janeiro cruza hasta Francia en un viaje que le lleva alrededor de 5 meses, y llega el 6 de mayo de 1846, es decir que desde que salió de Chile hasta que llega a Francia pasan 7 meses, la mayor parte del tiempo subido arriba de un barco, ¿no? Bueno, y en Francia, ahí digamos, sí, ya se queda durante bastante tiempo, primero recorriendo distintas ciudades de Francia. Una de las primeros deseos que tiene Sarmiento es visitar a San Martín, en su residencia en Grambourg. De hecho, pasa una tarde con él, es muy linda también la carta. Hay una carta que aparece en el libro Viajes, que se publicó en 1849, cuando ya había vuelto, que describe ese encuentro con San Martín. Después lo va a volver a ver antes de irse de Francia. Bueno, recorre varias ciudades. La verdad que al principio no estaba como muy dedicado al estudio de los sistemas educativos, sino que estaba como más preocupado, por decir así, por recorrer las ciudades europeas, poder tener una idea de lo que significaba Europa. Baja hasta España, pasa en Madrid bastante tiempo, recorre muchas de las ciudades, sobre todo el sur de España, y de ahí cruza a Argelia y Túnez, una experiencia de viaje por el norte africano. Ahora, algunas de estas cositas las vamos a ver un poco más en detalle cuando empecemos a meternos en el diario Gastos. Solamente acá es para tener una noción, ¿no? Desde África, del norte de África, sube a Italia, donde se entrevista con el Papa. Bien. Como verán, Sarmiento no se andaba con chiquitas. Antes, ya en Francia, uno de sus grandes objetivos de este viaje también era conseguir una traducción del Facundo, así que él iba con un Facundo debajo del brazo, que lo había terminado de escribir hacía muy poco, en 1845, y logra una traducción de la mitad del libro. Así que bueno, tenemos el encuentro con San Martín, la traducción del Facundo, el encuentro con el Papa, y después bueno, ya empieza a subir por Suiza, Alemania, Holanda, Bélgica, hasta vuelve a Francia, y de Francia cruza hasta Reino Unido, hasta Inglaterra, Londres, Liverpool, donde conoce la obra de Horace Mann, que es como este pedagogo norteamericano, que lo impresiona, y es la razón por la cual él decide viajar a Estados Unidos para conocerlo. Y viaja a Estados Unidos ya en 1847, llega a Nueva York el 15 de septiembre, y por Estados Unidos recorre también muchas ciudades, incluso también, bueno, conoce Montreal, que es Canadá, y decide volver por el sur,
se va hasta Nueva Orleans, y de Nueva Orleans cruza hasta La Habana. Hasta Cuba. Primero llega a La Habana, después va hasta Santiago de Cuba, o sea, recorre prácticamente toda la isla. Algo interesante es que justamente este viaje a Cuba no aparece registrado en sus cartas de viaje, sino que tenemos conocimiento de que estuvo en Cuba, imaginemos, ¿no? Un Sarmiento en la Cuba de 1847-1848, gracias al diario de gastos, donde él consigna, obviamente los gastos, pero los días que pasa ahí también. Y finalmente vuelve desde Cuba a Chile, pasa primero por Venezuela, Colombia, y cruza por Panamá, y ahí sí, ya retorna por el Pacífico. Esto solamente para que tengan una idea, ¿no?, de estos 28 meses que Sarmiento pasó viajando. En el primer gran viaje que hace, después va a volver a Estados Unidos, pero este es como el viaje que marca un antes y un después en su vida. Y es a partir de este viaje que se publican estas dos obras muy importantes. La primera, Educación Popular, que es el informe para el cual él había sido asignado por el ministro Montt, para que escriba este informe sobre la educación en Europa y Estados Unidos, y también estas cartas de viaje, que después a la larga va a ser una de sus obras más reconocidas. Y como complemento aparece justamente este diario de gastos del que vamos a hablar ahora. ¿Sí? ¿Querían decir algo? Un mini comentario en relación a lo que decís vos, Juan, y lo que decía Juli sobre el Sarmiento escritor, que cuando nosotros pensábamos y estudiábamos estos textos y tratábamos de hacer un recorrido y una transposición, una figura tan asediada por la crítica, por la biografía, y tan difícil de diseccionar, justamente cuando nosotros pensamos en el Sarmiento escritor, por encima de él, el ideólogo, por encima de o al costado de, nosotros medio bromeando hablábamos de un Sarmiento polígrafo, porque lo que sobresale es como una versatilidad discursiva, poliglotismo, autobiograficismo, informes sobre pedagogía, más adelante va a incursionar en informes militares, digamos, había una miríada de formas discursivas que lo que generaban es un efecto primero de imposibilidad de abarcarlo todo, y después de incapacidad de clasificarlo. Hay como una enorme indeterminación también discursiva. Digo, para darle un poco más de todo este recorrido que está buenísimo, que nos muestra Juan, yo pensaba, este es un muchacho que de 34 años a los 38 años le están pidiendo el oficio del que tiene de los ojos al papel la capacidad de contarlo todo, de decirlo todo, ¿no? O sea, se suele decir eso, la lengua, una de las prosas más ricas del siglo XIX, y eso está como antes de todo inscribirlo en cualquier debate ideológico, ¿no? Como volviendo a esto de las argucias de un oficio. Sí, y para agregar una cosita más a todo esto, digo, ¿por qué hacemos como este desvío, ¿no?, a este texto Viajes? Que, o sea, son cartas que él envía a lo largo de estos 28 meses que viaja, y que él, después de presentar ese informe del que hablaba Juan, decide publicar. O sea, él publica las cartas, ¿no? Solamente las suyas, no publica las respuestas. O sea, en todas esas decisiones también, un poco también en relación a esto que decía Javi, él va configurando una imagen de sí mismo, ¿no? Don Yo, le decían, para satirizarlo en la prensa, justamente porque todo el tiempo hablaba de sí mismo y configuraba esta imagen de sí. En cambio, el texto del que vamos a hablar, que en realidad no vamos a hablar del texto, en realidad vamos a hablar de las listas, ¿no?, que es el tema del encuentro hoy. O sea, vamos a hablar cuando se termine el encuentro, pero vamos a hablar de las listas. La idea es que ustedes piensen en las listas a partir de todo esto, sin que hablemos de las listas. ¿Por qué? Porque justamente el texto del que venimos a conversar es un texto que él no decide publicar, justamente, pero a su vez tiene una advertencia, ¿no? Una
advertencia del propio Sarmiento, o sea, es un diario de gastos, como decía Juan, donde él va consignando todos los gastos de estos 28 meses de viaje, y es una advertencia, como, ¿para quién sería la advertencia si no para un posible lector, ¿no? Entonces ahí, bueno, hay conjeturas. Él sabía que esto iba a ser hallado, sabía que iba a ser eventualmente publicado, porque se publica recién en 1950, o sea, 100 años después de que él vuelve del viaje, ¿no? Y en ese sentido, uno podría pensar, bueno, esto que se publica y que son simplemente una lista, ¿no? Es una lista de sus gastos, es también un diario de gastos. ¿Por qué un diario? Bueno, y ahí jugábamos nosotros un poco, y esto fue un poco lo que nos... a lo que llegamos con la presentación de hoy, fue pensar la lista como un género a partir de este texto, que es también, es una lista por un lado, pero también es un diario. De alguna manera es como que entrecruza dos géneros, ¿no? El diario íntimo y la lista. ¿Por qué diario íntimo? Bueno, justamente, cuando uno anota los gastos, ¿no? Cuando uno anota lo que gasta, de alguna manera es un diario íntimo, ¿no? Da cuenta de cuestiones que no necesariamente uno quisiera ventilar. De hecho, en varios de los textos críticos que hablan de este diario de gastos, siempre se hace referencia a las orgías de las que hace mención Sarmiento, ¿no? Como Sarmiento, que parecía, bueno, hay como varias menciones a las orgías. Bueno, de alguna manera no sabemos si Sarmiento quería que ese rasgo se conociera de su personalidad. Lo mismo con los gastos, guantes, hay una cantidad de gastos de guantes o gastos de lo que come, las propinas que deja, las veces que va a determinados cafés. Bueno, hay como un montón de detalles de su cotidianeidad que no hacen al Sarmiento que estamos acostumbrados a leer de su propia pluma. A la figura que él mismo armó de sí mismo. En ese sentido es un diario íntimo. Dejo abierto ahí el micrófono. Sí, nos interesaba sobre todo eso, ¿no? Cómo este diario de gastos de alguna manera viene a poner, no vamos a decir en cuestión, pero por lo menos sí entre paréntesis, esa figura que Sarmiento construye de sí mismo, en la cual se obstina, ¿no? de presentarse de un modo civilizado, vamos a decir, para sus lectores, y el diario de gastos, que no sabemos, como decía Juli, si tenía intención de ser publicado o no, de alguna manera nos muestra otra cara del personaje. Acá tenemos justamente la advertencia que mencionaba recién Juli, donde él mismo señala que este libro va a convertirse en uno de sus mejores recuerdos, ¿no? Es decir, nos da la pauta de que al menos tenía la intención de conservarlo, y por lo menos por el conocimiento que tenemos es extraño que no lo haya publicado, ¿no? Queda esa duda de por qué no lo hizo. Y al mismo tiempo con la intención de llevar la cuenta de los gastos que hacía durante este viaje, también para que le sirva para conocer, para recordar, mejor dicho, el itinerario, los días que pasó en cada ciudad, y incluso plantea que le puede servir a un hipotético viajero como una suerte de guía este diario. Todo esto nos da cuenta de que había una intención de que esto circulara. La historia del diario de gastos, hago esta pequeña digresión, es interesante también porque recién se conoce una primera página en 1930. Aníbal Ponce la recupera, la encuentra en el Museo Histórico Sarmiento y publica una sola página en una revista de distribución escolar. Y hasta 1950, es decir, pasan 20 años hasta que Antonio Castro, que era el director del Museo Sarmiento, y que en ese momento era subsecretario de Cultura, de primer gobierno de Perón, encuentra el diario de gastos en el museo y decide traducirlo y publicarlo. Porque lo que existía era, este diario, era el diario escrito de puño y letra de Sarmiento, como verán, era bastante prolijo, una linda letra,
Ahí vemos que dice diario de gastos durante el viaje por Europa y América, emprendido desde Valparaíso el 25 de octubre de 1845 por Domingo F. Sarmiento, y la firma. Entonces, lo que encuentra es este cuadernito, que también tiene algo interesante, es que Sarmiento decide anotar los gastos en cada país que hace con utilizando el idioma de ese país. Es decir, en Francia escribía en francés, en Inglaterra o Estados Unidos escribía en inglés, en Alemania no escribe en alemán, aunque en un momento empieza a estudiar alemán, se ve que no tenía un manejo demasiado útil. No estoy seguro cuando fue a Argelia en qué idioma escribió, pero bueno, también queda ahí el interrogante. Y está bueno este dato porque esas anotaciones de Sarmiento están repletas de errores de ortografía, ¿no? El tan culto, ¿no? Escribe en los idiomas civilizados, vamos a decir, como el francés o el inglés, pero sin un manejo demasiado bueno del idioma. Un comentario, Juan, perdón. Sí, y para perdón, agregar... Javi, dale. No, iba a decir, aparte de tu comentario, que si quieren hacer otros comentarios, los participantes del encuentro, que por favor lo hagan, porque si no estamos acá hablando nosotros sin parar y por ahí quieren hacer preguntas y demás. No, eso que decías vos del bárbaro, como lo que decía Piglia, de entrar al mundo de la civilización de manera brutal, ¿no? Apropiándose de citas mal atribuidas y como un uso medio a través de la malversación. Un comentario en relación al diario de gastos, que creo que después vamos a ir dándole más densidad a la idea del género lista como forma discursiva, es que un poco lo decía acá Juan, ¿no? Es un contrapunto del diario de viajes, lo dice Julieta, lo dice Juan, es un contrapunto del diario de viajes, pero de una manera mucho más escueta y elíptica. Pero es posible también ver en esa enumeración, que pareciera algo como puramente nominal y simplemente enumerativo, que está toda la carne de la persona, ¿no? Uno consigna las propinas que le da a alguien, o las frutas que come, uno se va armando como un perfil también, como lectores nos vamos dando un perfil de Sarmiento en movimiento, en el cual las cosas cuestan dinero, hay una preocupación muy importante por consignarlo, por ser consciente, por ser precavido, pero también se le otorga muchísima importancia a todo lo que el dinero puede proveer como acceso al universo de la cultura, ya sean libros, traducciones. Es muy llamativo los dólares que pone en viajar a lo de Horace Mann. O sea, con $1 paga una propina, con $1 almuerza, con $1 compra damascos, pero $60 le cuesta un auto para ir y trasladárselo a lo del pedagogo. Entonces, es también como un correlato desde una forma discursiva muy insólita, que nos puede parecer o muy anómala, o que dice poco, dice mucho, de él como persona, ¿no? O las obsesiones de las compras con fines pedagógicos, como puede ser ese mapa Mercator, en donde él está fascinado porque vio un profesor de geografía que tenía un modo de enseñar como a través de la imaginación, y ningún otro recurso era, si vas de este punto a este otro punto del mapa, ¿por qué accidentes geográficos tenés que pasar? O cosas exóticas de animales embalsamados, o ir a a ferias de freaks, una mujer con 7 dedos, o un chico con 3 ojos, cosas así que dan una imagen de conjunto mucho más amplia, que quizás no está desplegada, pero sí en esas consignaciones escuetas se abre todo un mundo narrativo a través de la elipsis. Y en relación a eso que está diciendo Javi, justamente, nos da la pauta era lo que tratábamos de pensar cuando estábamos intentando pensar, ¿por qué pensar la lista, ¿no? La lista como género, ¿por qué puede ser interesante para ustedes que vinieron por el título, creemos, además de para escuchar sobre Sarmiento? ¿Por qué la lista puede ser interesante per se? Bueno, porque justamente abre, de alguna manera, y a partir de lo que vamos a comentar ahora, abre la posibilidad de todo lo no dicho en esa lista, todo lo que excede la lista, ¿no? La lista de alguna manera es un intento por dar orden a un determinado caos, a un determinado desorden de lo que hay, tratar de ordenarlo, ¿no? De hecho, Sarmiento lo dice así en esa advertencia. Yo, que soy tan desordenado con mis gastos, necesito
como dejar asentado aquí, también para dar cuenta cuando vuelva a Chile de los gastos que he efectuado, y también como un modo de recordatorio de todos esos lugares, como bien decía Juan, como un modo va a ser uno de mis mejores recuerdos. En ese sentido, uno podría pensar, esta lista de gastos nos da la pauta de todo lo que no sabíamos de Sarmiento, ¿no? Por los textos que él mismo quiso y decidió publicar, y todo lo que probablemente nunca sepamos, porque también uno no sabe si realmente está todo ahí consignado, ¿no? Cuando dimos este texto en el seminario, lo vinculamos con un texto de Rosario Blefari, que es el Diario del Dinero, que justamente, ¿no? Salvando las distancias enormes de años que separan a un escritor y otra. Aquí lo que hace Rosario Blefari justamente eso, organiza distintas entradas de diarios que escribió a lo largo de muchísimos años a partir de un eje que es el del dinero, ¿no? Y ella dice, no quiero poner orden, simplemente quiero pensar el deber y el haber, ¿no? Y toda la vida me pasé haciendo listas de gastos, de lo que entraba, de lo que salía, de lo que cobraba, nunca me sirvieron para nada, ¿no? Digo, ¿cuántos de nosotros hemos escrito y hecho listas de, bueno, este mes sí voy a ordenar mis gastos, este mes no se me va a escapar ni una... Bueno, ¿para qué sirve en un punto? Dice Rosario, no sé, simplemente necesito narrar eso, darle un sentido narrativo a ese flujo de dinero en mi vida, como si fuera una puntuación, dice ella, ¿no? De alguna manera, a nosotros lo que nos sirvió para pensar, para volver a Sarmiento, el diario de Rosario, fue pensar en eso, en la narración que atraviesa una lista, ¿no? Y ahí fue donde dijimos, bueno, ¿quién pensó la lista? ¿Quién pensó la lista como género? Y nos servimos de un autor al que le debemos, por otra parte, el título, es robado, de este encuentro, que es El vértigo de las listas, de Umberto Eco. El vértigo de las listas nace como una presentación, digamos, una muestra que hubo en el Museo Louvre en el 2009, lo llaman a Eco y le dicen, podés hacer una muestra de lo que quieras, necesitamos un tema, queremos organizar una serie de conferencias, de muestras visuales, de conciertos, con un tema. Y Humberto Eco, que vivió bastante tiempo obsesionado con el tema de las listas, hasta el final de su vida, ¿no? En un momento le dice que él siempre se negaba a hacer un catálogo de los libros que tenía, porque justamente decía que sus intereses iban cambiando siempre, entonces él no quería un catálogo cerrado, porque necesitaba como la idea de apertura, un poco esto que decía Javi, ¿no? La apertura a lo no posible de catalogar, a lo no posible de encerrar, ¿no? Justamente lo contrario de lo que uno pensaría en una lista per se, una lista parecería que viene a poner orden. Bueno, ahí nos ayudó Eco a pensar esto. ¿Por qué? Porque Eco hace una distinción, está por ahí la imagen del textito. Sí, no, quería decir algo antes de entrar Dale. a Eco, puede ser, Dale. que tenía que ver con lo que señalaba Javi respecto Dale. para ya cerrar el tema del diario de gastos Dale. y poder meternos en las listas, pero que el diario de gastos en un punto, si bien no tiene, podríamos decir que no tiene una intención poética o una intención literaria, lo que nosotros pudimos identificar es que a través de algunos recursos, como lo que mencionaba Javi recién, la elipsis, ¿no? El corte que hay entre una entrada y otra, la que vemos, por ejemplo, no sé, bueno, las famosas orgías de Sarmiento, en el 26 de octubre en Madrid, y de pronto el 27 comida, el 31 Teatro del Príncipe, el 2 de noviembre café, helados y cigarro, el 3 compostura de un pantalón. En esa yuxtaposición de elementos disímiles, nosotros identificamos como esto, un recurso propio de la escritura poética. Cuando decimos poética no hablamos solamente de la poesía con corte de verso,
pero que tiene una semejanza que valía la pena explorar para nosotros, ¿no? Y ahí empezamos a ver cómo esta lista, de alguna manera, se podía asemejar a otras listas que sí tenían como esa intención literaria, vamos a decirlo, ¿no? Nada, vale la Perdón si me pena. repito. Sí, Javi, No, por favor. digo, perdón si repito lo que estamos diciendo los tres, ¿no? Pero me gustaría resaltar eso. Es una lista donde predomina lo nominal. Hay sustantivos, hay objetos, cosas del mundo, pero cuando la leemos hay un efecto de narración y de verbo, de acciones, que las acciones, fíjense que comida y almuerzo, no dice comí y almorcé, pero es como un efecto de movimiento y de verlo, y ver a la persona fumar, verlo comer, y ver si es ascético, si es opulento, si es mundano, si... Es como un efecto muy interesante para reflexionar sobre la forma lista, cómo en esa cosa flaca de numeración, y esto que de poner una cosa al lado de la otra sin ningún nexo de relación, la relación está, el orden está y el concierto se da, más allá de lo premeditado, ¿no? Eso es un potencial que empezamos a ver que está en las listas, ¿no? Sí, como la acumulación también va generando sentido, ¿no? Vemos en esta entrada de septiembre del 47 en Nueva York, no sé cuántas entradas de duraznos hay. Ni hablar de los cigarrillos y café que se tomó durante todo el viaje, pero se ve que el durazno neoyorquino era Y los guantes, delicioso. perdía muchos guantes. Bueno, ni hablar de los guantes que se compra, era un fanático de los guantes. No sabemos si es que los perdía o si simplemente quería tener mucha variedad. Bueno, nada, eso respecto al diario de gastos es una obra que vale la pena explorar, que es muy entretenida y que sobre todo esto, ¿no? Como que nos abre otras miradas sobre el personaje de Sarmiento y también nos permite, bueno, plantear como estas hipótesis de lectura para seguir pensando lo que decíamos antes, ¿no? La escritura propia, que es lo que nos interesa, nosotros al menos lo que nos habíamos planteado en este seminario y un poquito hoy también. Pero ahora sí, Juli, eco. No, y un poco, digo, esto, ¿no? Jugando con la idea del cuaderno, la libreta que uno tiene y que anota cualquier cosa, más allá de los gastos, ¿no? Digo, todos me imagino que tenemos libretitas donde... Y de repente eso puede trascender como parte de la obra completa, ¿no? Las memorias de alguien. Qué peligro en un punto, ¿no? Es como que de repente lo que uno anota como gasto sea parte de la biografía que uno puede establecer de un personaje. Eso es algo que también no es tan difundido, ¿no? Entre las obras de los autores. Pensaba también en los cuadernos de Mario Ortiz, ¿no? Mario Ortiz, un escritor que decide que su obra sea a partir de la escritura de cuadernos, donde no hay un propósito final, ¿no? O sí, pero tal vez se va haciendo en esa misma narración. Bueno, digo, son todas reflexiones en torno a la idea de cuaderno que también tiene mucho que ver con el diario y con la lista, ¿no? Este entrecruzamiento. Bueno, eso Sí, es un poco lo que... perdón, dale. digo, y que también tiene que, digamos, lo recuperamos porque es un género o una forma de la escritura que en general, no vamos a decir que es despreciada, pero ocupa como un lugar secundario, ¿no? De no mucha relevancia, o que es fácil desechar. Entonces también nos interesaba recuperar eso, ¿no? Como de la escritura del cuaderno, de la escritura de la lista, algo que queda quizás en algún estante de la casa, que de pronto aparece en la mesa y lo primero que hacemos es, no sé, tirarlo a la basura porque es basura. Así que también tiene que ver con eso. Como si su carácter utilitario le restase fuerza de dispositivo retórico, ¿no? Como porque tiene una utilidad, no sirve para otra cosa que para lo que es útil. Totalmente, y en ese sentido nos servía esta diferencia que establece ECO, porque ECO, esta muestra que les contaba, que tuvo lugar en el 2009 en París, después fue parte de, tomó la forma de un libro que se llamó, de hecho, El vértigo de las listas, un libro hermoso que está agotado lamentablemente, que es realmente como una lista de listas, o sea, hay una reseña impresionante de todas las listas de la cultura, digamos, desde la Ilíada en adelante,
y con muestras gráficas, también es una joya esto que, bueno, no se consigue hoy por hoy. Y allí ECO hace una diferencia, o hace uso de una diferencia posible entre dos tipos de listas, ¿no? Las listas prácticas y las listas poéticas. Las listas prácticas son justamente estas que estamos diciendo, ¿no? Las que tratan de ponerle un orden al caos. Bueno, voy a ir al súper, ¿qué tengo que comprar para no perderme las góndolas? Los libros que quiero leer, los libros que leí en cuarentena, no sé, listas, ¿no? Que nos sirven para cuestiones puntuales. Que como bien decía Javi, no necesariamente tienen per se un sentido poético, pero pueden tenerlo, ¿no? O sea, uno diría una lista del súper no es un poema. Bueno, ¿pero puede ser un poema? ECO dice que sí. Uno podría decir, bueno, basta la intención, ¿no? Basta la intención de transformar eso en darle un ritmo, en darle un corte de verso, como decía Juan, para que eso se transforme en un poema. Ahora bien, las listas poéticas, como el carácter distintivo de una lista poética, dice ECO, es que de alguna manera no buscan resolver un problema de todo lo concreto, sino que nos dan la pauta de que lo que hay, ese caos, de alguna manera nuestra forma de conocer el mundo va a ser siempre limitado. Y que siempre una lista nos está haciendo enfrentar al posible etcétera, ¿no? Por eso el vértigo de la lista, el vértigo del etcétera. Lo que entra en una lista podría ser otra cosa. Siempre ese conjunto de elementos que conforman la lista me están abriendo el infinito de posibilidades que no están en esa lista y que podrían estarlo. O que esos elementos podrían estar ordenados de otra manera, ¿no? Mi forma de conocer limitada frente a lo ilimitado de lo que hay. Chan. Sigan, muchachos, ¿les puedo decir esto? No, antes de seguir creo que vale la pena preguntar si están ahí todavía, ¿no? Porque encima con la presentación es difícil ver las caras. Pero alguien hace listas, le gustan las listas, ¿qué onda las listas? Me gustaría saber esto, si tiene alguna pregunta, un comentario, en fin. Yo me tengo que ir ahora, así que aprovecho y digo, no sé si se escucha bien. Sí, hago un montón de listas y toda la vida hice muchas listas y ahora hago las listas en notas del celular. Y es mucho más fácil desecharlas, ¿no? Las borrás por completo una vez que ya cumpliste con todos los ítems o compraste todo lo que tenías que comprar. Mis listas contienen muchas acciones, ¿sí? Es como, no sé, llevar a lavar el auto, pasar por a inscribirme, no hay tantos objetos como en las listas de Sarmiento, así que veo que más bien pienso en cosas que tengo que hacer, pero siempre en el momento de borrar la nota o eliminar los ítems con los que ya cumplí, dudo un poco. Como que eso de eliminar el texto, por más que sabes que es un texto que nació para morir en breve, siempre es un poco, no sé, hay como un duelito ahí. A veces pongo al lado en mayúscula hecho, como para no eliminarlo, ¿no? Para también poder regodearme un poco de los ítems que ya se cumplieron, que ya, como que quede eso de algún modo visible por un tiempito más. Y al final, listo, chao, a la papelera. Dos comentarios. Mirá, sí, dale. Antes que se vaya. El primero es que Sarmiento, su diario de gastos, en realidad lo compra en Francia, es decir, que incluso consigna que compra el diario de gastos en su diario de gastos. Lo cual de alguna manera abisma ya el texto mismo, ¿no? Y recupera los gastos que hizo en Montevideo, los gastos que hizo en Río de Janeiro, los gastos que hizo en su llegada, como a posteriori. Y lo segundo que tiene que ver con esto que decís, Lara, de esa como nostalgia, por decir así, de borrarlo, y que la lista, una de las funciones que nosotros le pensamos también era como de la autobiografía, ¿no? Quizás una autobiografía no buscada, pero que con el tiempo termina funcionando de esa manera, y es lo que vemos en Sarmiento, creo que se ve con mucha evidencia. ¿Sí? Otra cosa, ECO, ¿no? Cuando pregunta por qué nos interesamos en las listas, en una entrevista, le hace una entrevista después de publicar este libro, y él dice, ¿no? Que hacer las listas de cosas que parecen infinitas, como por ejemplo lo que tenemos que hacer,
es de alguna manera escapar a los pensamientos de la muerte. Y dice, ¿no? Justamente que nos gustan las listas porque no queremos morir. Me parece que de alguna manera es un poco eso, es como tratar de ponerle un marco o un límite a lo que sabemos que per se es ilimitado. ¿No? Lo que podemos hacer, lo que queremos hacer, los deseos para el año, ¿no? Los objetivos, como, bueno, ¿qué es eso? O sea, ¿podemos limitarlo en una lista finita? Nada, cuando decía esto de borrar, ¿por qué no querés borrar? Bueno, porque de alguna manera eso que escribís es de alguna manera una forma de escaparle a la muerte, ¿no? Esas cosas que tenemos que hacer o eso que consignamos en una lista. Yo, perdón, intervengo, iba a agregar, pensando en esta dimensión autobiográfica, que a mí me pasaba eso cuando anotaba en agendas, ¿no? La agenda también como como el lugar en donde anotaba lo que tenía que ir haciendo, etc. Y que cada vez que tenía que tirarla era como, ¡oh! La tiro, no la tiro, ¿qué hago? ¿No? Y esto de ir acomodando además el año por año, porque te queda ordenado en, bueno, no sé, 1999 fue esto, de alguna manera, y al mismo tiempo no fue, digamos. Pero bueno, sí, ahora que uno usa el Google Calendar, por ejemplo, de golpe se desvanece esa dimensión, no sé, más fuerte, más pregnante en la Sí, vida, de la incluso existencia, ¿no? tiene que ver, André, con la caligrafía, ¿no? Como hasta en eso aparece como el momento en el que fue escrito, ¿no? Como, En creo que... relación, perdón, Juan, Sí. perdón que No, no te quiero interrumpir, decilo. dale, dale. Metele, No, metele. un comentario breve, que me parece que de lo que estamos hablando es la función de la escritura medio primaria de anotar para que las cosas no se pierdan, y que esto de la lista y el punteo, lo comentábamos con Julieta y con Juan, cuentan que Jane Boswell tenía entre las estrategias para componer su magnánima vida de Samuel Johnson, una era en una agenda hacer enumeraciones de las cosas que no llegaba a escribir y simplemente puntear cuando lo vio a Johnson, lo que le dijo Johnson, así muy esquemático, muy lacónico, y que después con largas jornadas podía desarrollar todo eso. O sea, como dispositivo de escritura concentra mucho que después se puede expandir. Y Enrique Pesoni, volviendo a este giro autobiográfico, hablaba de la autobiografía del lector, de la lectora, de quien lee, como que solamente haciendo una lista de aquellos textos que uno va leyendo puede confeccionar su propia autobiografía de lecturas, y esos títulos redireccionarían a cuándo se leyó, con quién se leyó, de dónde vino ese libro, un montón de cosas no consignadas necesariamente, pero que están imantadas en el título mismo. Sí, y de alguna manera, digamos, con esto damos la vuelta porque empezamos por Sarmiento, pero en realidad lo que, como dijimos al principio, lo que nos interesaba es poder explorar un poco el potencial creativo de la lista, ¿no? Y Sarmiento no dejaba de ser una excusa para eso, quizás incluso una excusa un tanto forzada, pero creemos que al mismo tiempo con cierta base fundamentada. Y ahora, bueno, les proponíamos como ver algunos ejemplos de listas, sobre todo literarias. ¿Sí, Lu? ¿Puedo hacer un comentario antes? Perdón. Perdón, ¿no? Antes de pasar a otra cosa. Me llama la atención como, por esto último que acaban de decir, como la lista como algo más como poético, como algo mucho más como trascendental, más artístico, más estético. Y cómo en algún punto estaba pensando esto que los comentarios que hacían antes de tipo si tenemos listas o no, y cómo la lista para nosotros se volvió una marca de los pendientes. Entonces en algún punto sería interesante ver cómo perdimos la parte como poética de las listas y pasamos no solamente a la cuestión práctica, sino a la cuestión utilitaria, a la cuestión laboral, a cómo en algún punto los pendientes, lo que nos falta hacer, el task en el Outlook cuando nos ponemos en el laburo, cómo se empezó a volver como algo que no nos alcanza la vida para todo el trabajo que tenemos que hacer. Entonces esa vuelta como del mercado, del capital, del mundo, viste, del trabajo, la idea está de cómo nos fuimos comiendo la idea de que el hombre es trabajo, la dignidad es trabajo, que si bien existe y podemos debatirlo y se abre el debate, pero digo,
cómo en algún punto el ser productivos para el mercado se volvió parte elemental del quehacer de las listas. Eso. Bueno, sí, uno podría decir que, de hecho, ¿no? Como toda lista parecería como una especie de hacia el futuro, mientras un diario, de alguna manera, es como un recordatorio en el futuro de algo que vivió en el pasado, ¿no? Sí, también uno puede decir, bueno, porque en general hacemos listas para cosas hacia el futuro, esto que decía Lara antes, ¿no? Lo que tengo que hacer. No hacemos tantas listas de cosas que nos queremos acordar que hicimos, o eso más bien toma otro formato, quizás el de la narración. Sí, el tema es... De hecho, en la adolescencia, perdón, que por ahí es algo bastante común porque charlando con gente, como que no tenían ustedes cosas que quiero hacer en mi vida, como paracaidismo, no sé, un seminario de arte, como cosas como más flasheras. Ahora es tipo supermercado, pasar a buscar al pibe, presentar el informe, a eso, como que eso hay algo como una pérdida ahí de la magia de esto que vos decís, Julieta, de como la apertura al infinito que en la lista concreta se pierde. Sí, y habría que ver en el sentido de, digamos, si le puede dar como cierto, no sé, como volumen a esas anotaciones, por más que tengan que ver con esto, los pendientes, con la vida, no sé, laboral, etc. Digo, si se le da un poco más de densidad a esas anotaciones, quizás sí obtenemos algo de otro carácter, no solamente práctico utilitario. Eso es lo que nosotros estamos planteando de alguna manera como hipótesis para pensar, ¿no? No es que necesariamente sea así, que todas las listas puedan convertirse en literatura, pero sí que como procedimiento, lo que decía esto Javi hace un ratito, ¿no? Como en esa enumeración, en esa, como dejar como consignada la sustancia del asunto, quizás con un poco de laburo sí se puede obtener algo de otra índole. Sí, No, en ese sentido, perdón, agrego un segundo. Javi, ¿vas a decir algo? Sí, no, sí. por favor, Juli. Una pavada, qué sé yo, para agregar, ¿no? Pero justamente un poco esto es una excusa para una obsesión que tenemos con las listas, básicamente, ¿no? Es como una excusa para poder pensar en las listas porque nos gustan y porque no sabemos por dónde entrarle, y no nos invitó al Louvre a hacer una muestra, pero tenemos este espacio, entonces, bueno, dijimos, aprovechemos la oportunidad para sentarnos y pensar cosas y buscar cosas y obviamente nos estamos armando nuestra propia lista de listas, ¿no? Pero más allá de esto, también hicimos una apuesta durante el seminario, que fue a partir de todo esto que estamos comentando, les propusimos a nuestros alumnos y alumnas que inventen ellos mismos consignas con la idea de lista, ¿no? ¿Qué consignas harían ellos en sus clases con la idea de listas? Y fue medio como una especie de, bueno, acá puede salir pésimo esto, ¿no? Y salieron cosas increíbles, o sea, increíble. Por empezar, algo básico que es, la lista está en primer grado, por ejemplo, ¿no? La lista de los presentes y los ausentes. Una maestra de primer grado me decía, por ejemplo, yo abajo de cada letra del abecedario les hago a ellos poner palabras que conocen con cada letra, entonces vamos como engordando ese abecedario que lo tenemos pegado en el aula o donde sea. Otra maestra, por ejemplo, dijo, yo en un campamento, ahí linkeó diario con lista. Para los chicos de séptimo grado que están cerrando el ciclo, propusimos un campamento y se me ocurre ahora que podríamos decirle que todos los días escriban una entrada en un cuaderno como si fuera un diario y a la vez que hagan la lista de todo lo que necesitan para un campamento y que después vean si eso les sirvió o no les sirvió. Un montón de consignas que nosotros ni se nos habían ocurrido como posibles, no sé, listas de... por ejemplo, como eran de matemática, para el área de matemática, una lista de los precios en una librería, vayan a la librería del barrio y pregunten los precios de los útiles. Y que al mes vuelvan con esa lista y vean si cambiaron los precios. Increíble, ¿no? Como encima les enseñaba sobre el cambio de precios. Marcos, ¿querías decir algo o no? Sí, bueno, en principio, no sé si se escucha bien. Agradecerles el laburo, la propuesta que está buenísima, los avanzadas, los lugares a donde fue yendo el seminario y creciendo,
es un orgullo y es muy lindo escucharlos también, cómo se fueron profundizando y yendo de viaje con Sarmiento. Quería compartir en realidad dos cosas que ya fueron un poco dichas. Hace poquito estuve en Altagracia, en Córdoba, en el Museo de los Jesuitas, donde nace ahí la primera universidad, digamos, de lo que entonces todavía no era Argentina. Y hay pocos documentos, los que están presentes en el museo es el libro de cuentas de los jesuitas que administraban la estancia jesuítica, ¿no? Y a través del libro de cuentas uno puede, como ustedes plantean también en Sarmiento, recuperar algunas instancias, por ejemplo, no sé, la compra de esclavos, y toda una vida diaria de la estancia, súper interesante, que también va hacia otro lugar que me pareció muy interesante que ustedes señalaron respecto del vínculo entre la escritura y la contabilidad, digamos, ¿no? Llevar las cuentas o cómo contar algo, que está también en el origen del registro, en la inscripción de algo, ¿no? En este caso eran libros de actas, de cuentas que después se enviaban, digamos, para rendir cuentas con el Vaticano, digamos, ¿no? Y la Compañía de Jesús. Hay una referencia ahí también de un registro que debían llevar los jesuitas, pero pensaban en el vínculo con el origen de la escritura y el tratar de encontrar la medida, quizás, a esa desmesura o a una mesura, digamos, propia, cómo encontrar la propia regla Sarmiento como escritor, en esta idea que también traían de inabarcable, digamos, ¿no? Políglota, cómo también la escritura permite vincularse con esa propia desmesura, digamos, ¿no? Que en el caso de Sarmiento implica también desparramarse por todos los géneros. Pensaba eso por un lado y pensaba también por otra parte, no tanto en los diarios de gastos, sino también en otras listas posibles que cuestan cerrar o que cuestan sangre a veces cerrar, que son las listas electorales también, esas listas que llevan nombres propios, y pensaba también en las listas negras también, ¿no? En las cuales uno o una no quiere ser incluido. Pero bueno, en ese tipo de otras listas que, bueno, me queda la intriga de ver las listas que ustedes ubicaron en la literatura. Gracias. Totalmente, Marcos, y esto que decís, de la cantidad de listas que recorren toda la historia de la humanidad en un punto, ¿no? Desde, bueno, Eco en este libro, de alguna manera, hace un recuento de todas las listas que atraviesan la cultura en general, ¿no? Nosotros hicimos un paneo de algunas listas en la literatura, pero uno podría pensar toda la cultura desde la idea de listas. Nuestra forma de organizar el mundo, ¿no? Esto, las listas negras, listas electorales, un montón de criterios para pensar en las listas. Sí, y acá, bueno, tenemos algunos ejemplos, obviamente súper arbitrarios y parciales de listas, comenzando con el catálogo de las naves que aparece en el canto segundo de la Ilíada, de Homero, hasta, no sé, Mariano Blatt, digo, un muchacho de 35 años que escribe sobre su vida en agronomía, ¿no? Podemos hacer un repaso breve, si les parece, sin por ahí profundizar, o por ahí profundizando en alguna de estas listas. Bueno, el Aleph de Borges, el idioma analítico de John Wilkins, donde aparece esa famosa catalogación de los animales del emperador, no sé si lo recuerdan, ese cuento. Javi, Juli, por favor, interrúmpame. Sí, perdón, ahí iba a agregar algo. Justamente ese cuento del que habla Juan es el que de alguna manera da inicio o es la ocasión para la escritura de Las palabras y las cosas de Foucault. De hecho, en el prefacio Foucault dice, ¿no?, que la lectura de esa lista, justamente porque cita esa parte, ¿no?, donde enumera esos animales de una manera muy particular, los invitamos a que vayan a explorar de vuelta ese cuento y vean ahí justamente, ¿no?, esa incongruencia entre lo que uno podría decir una lista de cómo se clasifican los animales y lo que hace ahí Borges. Es la ocasión para que Foucault plantee lo que plantea en las palabras y las cosas, esta incongruencia muchas veces, ¿no?, entre nuestro modo de conocer y lo que hay, y que en gran medida las listas poéticas permiten pensar en esto, ¿no?, en este vértigo del etcétera. ¿Qué hacemos nosotros con nuestra finitud frente a
a eso que es todo lo que hay. Y la capacidad del lenguaje para nombrar ese infinito, ¿no? De subdividir y dividir el universo en diferencias, subdividir en especies, a partir del lenguaje, esa capacidad de nomenclar. Sí, bueno, comento un poquito más algunos de estos. Quizás viene bien también que pregunten o que hagan sus propios, por ahí tienen alguna idea, pero bueno, eso, la lista que aparece acá tiene que ver con aquellas obras que de alguna manera toman este procedimiento y lo explotan de un modo que está bueno, ¿no? Por ejemplo, el libro Me acuerdo de Joe Brainerd, no sé si lo conocen, pero bueno, Joe Brainerd fue un escritor norteamericano que nació en 1942 y con 27, 28 años escribió un libro que se llama Me acuerdo, justamente, donde lo que él hace es consignar durante 150 páginas, algo así como 1500 entradas de recuerdos, las cuales todas comienzan con me acuerdo de tal cosa, me acuerdo de tal otra, y son entradas que no necesariamente tienen un orden cronológico. Él lo pensaba como una máquina, pensaba que había encontrado, que había descubierto, mejor dicho, una máquina de recordar. Puedo leer así 3, 4 entraditas como para que tengan una idea de lo que estamos hablando, porque es un libro que puede ser interpretado también como una autobiografía, como un poema, como incluso un largo epitafio, ¿no? Me acuerdo de arrepentirme por cosas que no hice, me acuerdo de haber deseado saber entonces lo que sé ahora, me acuerdo de los anocheceres color durazno, junto antes de la oscuridad, me acuerdo de pasado color lavanda, me acuerdo de preguntarme qué estará pensando el conductor del ómnibus, me acuerdo de un gran gato negro llamado Medianoche que se puso tan viejo y gruñón que mis padres lo hicieron sacrificar. Bueno, sigue por muchas páginas más. Lo interesante también de este libro es que después ese procedimiento fue recuperado por Perec, que bueno, acá lo nombramos con Tentativa de agotar un lugar parisino, una obra increíble, por Perec, por Martín Cohen recientemente. Tentativa de agotar un lugar parisino es también prácticamente podríamos decir un ejercicio de escritura que pone en práctica Perec a lo largo de una semana, si no recuerdo mal, o 2 semanas, donde se sienta en la misma esquina de París durante todo el día, creo que son 3 días de 1 o 2 semanas, a anotar en forma de lista todo lo que ve. En eso consiste ese libro que es fascinante. Roberto Bolaño en 2666, es un libro gigantesco, póstumo también, quizás lo conozcan, que está conformado por 5 partes distintas. En la cuarta parte, que se llama la parte de los crímenes, relata a lo largo de 400 páginas, es horrible un poco esto, pero son 400 páginas donde enumera femicidios en una ciudad de México, una ciudad que bueno, que vendría a ser, ahí se fue el nombre, Santa Teresa es en la ficción. Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, ahí está. Ciudad Juárez, Santa Teresa es el trasunto de Ciudad Juárez, digamos. Y esa cuarta parte, no hay un argumento más allá de que, bueno, aparecen como ciertos elementos del orden del suspenso, del thriller y demás, pero es sobre todo una enumeración de crímenes que no necesariamente tienen vinculación entre sí, ¿no? Como un modo de dar cuenta de bueno, la situación terrible que se está viviendo en México respecto del asesinato de mujeres. Nombraba a Blatt antes. Blatt tiene bueno, este libro que se llama 200 ideas de libros, que no es más que eso, una enumeración de libros que no fueron escritos, son pequeñas entradas también, donde él comenta bueno, sobre qué se podría escribir un libro, y concluye con un etcétera. Y este no es un poema, que está, digamos que son 2 poemas en realidad, que se titulan 2 poemas que voy a escribir toda la vida. El primero no es un poema cuyo todos los versos que tiene comienzan con parece tal cosa, ¿no? Parece un día triste de invierno, parece que estás enojado, parece que parece un campamento de club,
parece una canción de Virus, parece un disco de Virus, parece que estás cansado, parece que no me crees más, así a lo largo de muchísimas páginas. Y la gracia es esta, ¿no? Como que él reconoce esa infinitud en el procedimiento, en ese parece, y por eso, bueno, el título es 2 poemas que voy a escribir por el resto de mi vida, ¿no? Sí, Agrego algo, Juan, justamente hace una aclaración, ¿no? Como hay un asterisco ahí, como si fuera una nota al pie, que dice, ¿no? Estos 2 poemas los empecé a escribir a fines del 2012. La gracia es que los voy a seguir escribiendo hasta que me muera, dice, ¿no? De alguna manera es como quedamos todos esperando que, o sea, donde termina sabemos que no termina. Como muy, digamos, en línea con lo que plantea Eco, ¿no? Esta idea de... Lo leyó, seguramente. Lo leyó, seguro que lo leyó. Sí, que entendió que la lista da cuenta, ¿no? de este largo etcétera, de esta, como dice Borges, de esta insinuación de lo eterno, insinuación de lo infinito, ¿no? De hecho, de alguna manera, lo van a ver en un ratito, una cita que nos inspiró bueno, nos inspiró no, pero que de alguna manera cuando la encontramos fue como, claro, era esto lo que estábamos dando vueltas, es justamente eso, ¿no? La leo, aunque después volvemos a Levé y al libro de la almohada, que están buenísimos también. Es verosímil que en la insinuación de lo eterno esté la causa del agrado especial que las enumeraciones procuran, ¿no? Como esta idea de lo imposible de asir. Sí, feliz Juan, vamos. Bueno, el libro de Levé, Obras, dialoga, ¿no? Con 200 ideas de libros, pues son como proyectos de obras a realizarse, obras conceptuales, obras performáticas. Después Levé también tiene Autorretrato, que es como una lista en tercera persona de detalles de una persona que van configurando como una autobiografía, pero muy de retazos. Y el libro de la almohada, que es como un antecedente del diario íntimo de una escritora japonesa del año 1000, una cortesana, en la que despliega un montón de listas de esas costumbres, y despliega como ese arte de las listas, cosas deprimentes, cosas odiosas, cosas que emocionan, cosas que suscitan una profunda memoria del pasado, cosas elegantes, cosas inapropiadas, cosas raras, cosas que dan una impresión patética, cosas espléndidas, cosas molestas, cosas embarazosas, cosas sorprendentes y perturbadoras, cosas que pierden al ser pintadas, cosas que ganan al ser pintadas, cosas que dan una sensación cálida, cosas vergonzosas, cosas que han perdido su poder, cosas desagradables, bueno, también, y un largo etcétera, de una mirada Robert Walseriana para analizar las costumbres de esa vida de cortesana, desde un lugar también como muy secundario, porque no es el protagónico total de la emperatriz, sino de la mujer que atiende esas faenas y esos requisitos imperiales. Perdón, Vamos a quería preguntar hacer... ahora. Sí, Andrés. No, me quedé pensando a partir de esto que estaban diciendo, que por un lado, digamos, ustedes empezaron un poquito por ahí, pero como que ahora, digamos, se me presentó de manera más concreta, que por un lado una lista de alguna manera es una clase de ordenación, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo ese etcétera es la apertura total, digo, porque a esta clasificación que estaba haciendo Javier se le pueden seguir agregando objetos, objetos, objetos y objetos sin parar. Y entonces me quedé pensando en esta distinción que señalaban entre listas prácticas y listas poéticas, y especialmente con las listas poéticas me quedé pensando en que calculo que ese efecto estético o poético tiene que ver con cómo hago la ordenación, de alguna manera, ¿no? ¿Cómo empiezo a reunir eso? Digo, porque las prácticas, bueno, es qué sé yo, lo reúne simplemente lo que tengo que hacer, punto, ¿no? Pero en la lista poética tiene que haber una búsqueda, un gesto distinto, digamos. Yo creo que se vincula un poco esto que decís, Andrea, de la lista poética y la singularidad de la elección con la escritura no creativa. En algún punto el parece o hay un poeta que medio se acuñó el término de poesía spam,
que ponía en el buscador una frase, cae la tarde y seleccionaba y con eso iba conformando un poema. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿y cuál es el efecto estético? ¿Dónde está la singularidad del poeta, de la poeta? Y quizás está en ese recorte, o sea, nuevas formas de escritura que ya se alejan de la idea de el conectado con una antena de inspiración, sino con ideas más cerebrales, incluso más frías, de pensar la escritura, libros hechos a base de procedimientos. Quizás lo poético está en nada, algo más conceptual, de cómo encontrar ese recorte al caos, cómo darle forma a esa multiplicidad. Sí, y tal vez no sea una la forma, ¿no? de que esa lista práctica se vuelva poética. Quizás en un caso sea la sonoridad al leerla en voz alta, quizás en otro caso sea el corte del verso, quizás en otro caso sea la intención que hay por detrás, o justamente el criterio, ¿no? Un criterio personal que haga que algo que per se no parecería posible de estar en una misma lista lo esté. Creo que la gracia puede estar en eso, en que no haya una única forma de volver poética una lista práctica. Y de hecho un poco en esa línea iba nuestra propuesta de ejercicio para ahora, como para jugar un poco con esto, ¿no? Que también como la propuesta que hicimos en el seminario puede salir bien o puede salir mal, no sabemos. Pero la idea era esa, era que cada uno se tome 5, 7 minutos o 10 y escriba una lista con el criterio, con el eje que quiera, ¿no? Bueno, un poco algunas ideas de esto que decía Javi, ¿no? Como el libro de la almohada, que de una lista puede estar conformada de cosas que X, o no sé, acciones, lo que sea, ¿no? Pero ustedes, nada, eligen un eje, un criterio, escriben una lista. La van a leer en voz alta, es la propuesta, sin decir cuál es el eje, cuál es el criterio que eligieron, y el resto tratamos de descifrar cuál es ese eje. Sabemos que hay varias que están con la cámara apagada, quizás estén, no sé, en la calle, en un taxi o en la plaza, pero estaría buenísimo que... Pero la lista se hace en la participen. libreta, así que se puede. Sí. Y también pueden, si quieren, subirla al chat y listo. Claro, está bueno. Bueno. ¿Vamos? Vamos a sacar la presentación que ya me parece que ya está, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo hago para dejar de presentar?
Van apareciendo las primeras listas en el chat. ¿Estamos? ¿O unos minutos más? ¿Vamos? ¿Qué dicen mis compañeros? Por ahí se puede esperar un poquito más, ya pintaron, hay tres listas Perfecto. de distintos tonos. A ver, ¿quién se anima a leer primero? Tenemos una de lejos, del otro lado del charco. A ver si Javier se anima a leer. Me parece que no puede. Hola, Ahí hola, va. hola. Hola, Javi. Estaba en la calle. No, o sea, mi lista creo que tiene un poco que ver con lo que estuvieron hablando. O sea, me gustó mucho esta idea que conectaba el tiempo y el dinero y el flujo del dinero y creo que estaban citando un libro de Rosario Blefari, digamos, como de meter una puntuación, digamos, en todo ese flujo. Y bueno, mi lista creo que tiene bastante que ver con eso, con una obsesión por delimitar los tiempos eh, y sí, como darle un marco al uso del tiempo y a veces esa dimensión que no aparece en la lista, que hasta a veces, no sé, por mi parte, a veces empiezo hasta a incluirla en la lista, que es la dimensión de perder el tiempo, como hacer el tiempo para perder el tiempo.
como si uno pudiese incluir digamos, en esa puntuación una especie de vacío, ¿no? Pero, o sea, mi lista, no sé, ¿la tengo que leer o se ve? Ay, espera, no la veo yo ahora. Bueno, dice terminar la tesis, cronograma, quiere decir hacer un cronograma para terminar la tesis y respetarlo. Hacer una rutina, obviamente, por lo menos de 2 horas de lectura con 2 horas de escritura. Y después el gimnasio, 1 hora de entrenamiento, 15 minutos de abdominales, 15 minutos de aeróbico y este límite también del corte de las 22 horas a dormir. Perfecto, Javi. O sea, pregunto, ¿no? Al resto. Imagínense el resto que hay que ponerle un título a esta lista de Javi, ¿no? ¿Cuál sería el título que podría reunir todos estos elementos? Digo, algo adelantó, ¿no? Como un criterio posible, pero un título, un encabezado por esta lista. ¿2022? ¿Puede ser, Javi? ¿Va? Sí, es una acá en este lado del charco se llama los Vorsätze, ¿no? Como las cosas que uno se propone para comenzar el año, como cuando uno dice voy a tomar menos alcohol. Pero es una cosa que uno postula todos los días, ¿no? Muy bien. Gracias, Javi. ¿Quién sigue? Sabrina, Marcos, veo que pusieron sus listas. ¿Alguno quiere leer? Sin decir el criterio, a ver si acertamos. Yo no tengo problema, ya las puse, así que ya estoy jugado. Los que no se pueden enterar, los que tienen que saber solo una parte, los que piensan que vamos a hacer lo contrario de lo que vamos a hacer, los que no saben nunca nada pero trabajan para nosotros. Enigmática lista, como medio paranoica, ¿no? Decir eso. Bueno, hay que ponerle un título, vamos. Casi como un juego de adivinanzas esto. Lo es. Tenemos uno nosotros, que no escribimos nosotros, pero tenemos uno para, por lo menos, ¿no? Ya que no lo escribimos, por lo menos darles algo a cambio. Sabrina dice que no tiene micrófono, no pasa nada, Sabrina, ahora le leemos en voz alta. No sé, Marcos, ¿cuál es el título? Javi, ¿se anima a arriesgar algo? Ahí está, se desmuteó Javi. No, organización del trabajo, una cosa así. ¿Cómo organizar el trabajo? Sí, una puede ser la rosca, o cómo organizar las conciencias, o la información respecto de la conciencia. Espectacular. Listas bien diferentes, ¿no? Hasta ahora. Bien. ¿Quién sigue? ¿Leemos la de Sabrina? ¿Querés leer la de Sabri, Juli? Dale, Javi, lee vos. No, te ofrecí a vos, pero bueno, veo que me estás invitando a mí. 1 kilo de respeto, 1,5 kilos de empatía, 2 kilos de humildad, 1 docena de paciencia. Muy linda, también poética. Energía blanca. Vendría mucho el título igual, ¿no? Ingredientes para ser docente. Por ese lado, ¿no? Decinos qué es esa, Sabrina, por favor. Tiene que escribir porque no tiene micrófono. Sí. Bien, excelente.
Muy buena. ¿Quién más? En tensión con la forma de instrucciones, ¿no? Lista en tensión con las instrucciones. Instrucciones, y me gusta lo de la medida, ¿no? La medida justamente hablando de las listas, ¿no? La lista del supermercado, bueno, los requerimientos para... Bien. ¿Alguien más quiere leer su lista? Bueno, leemos la que habíamos traído. Yo creo que debe haber alguna más, alguna lista más de... ¿Sí? No quiero poner presión, ya me da como... Si no la Andrea, leemos, yo estoy escribiendo. Andrea, yo estoy escribiendo. Sí, estaba escribiendo, pero no es la lista. Igual, la lista, digamos, no me puse a escribir la lista, pero sí estuve pensando en qué clases de lista me gusta hacer. Y, por ejemplo, me gusta hacer listas de viaje. Eso es algo que siempre hago, las listas de viajes antes de salir, es algo que no me gusta olvidarme nada, básicamente, obsesiva. De lo que tenés que llevar. Sí, pero desde los juegos, ¿no? Como hasta, no sé, cuestiones que tienen que ver con higiene, como pienso mucho en todo eso. El tipo de listas que suelo hacer tienen que ver quizás con eso. Listas de viajes, listas de invitados, ¿no? Listas de nombres, fiestas, bueno. Lo cual me hizo pensar un poco en lo que decía Javier del ocio, ¿no? Esto de decir, bueno, hacerse también el tiempo para el no hacer. A ver si hay un valiente o valiente, sí, un valiente más. Federico, quizás, tú ahí firme. Con cámara, muy bien. Gracias. Yo no soy valiente. Sino cámara que no valentía. Se escuchó muy bajito, no sé. No, que no soy valiente. Bueno. Voy a compartir una lista para que leamos y que, nada, de alguna manera una lista enigmática, a ver qué se les ocurre que podría ser, ¿no? ¿Cuál sería el criterio para esta lista? ¿O qué reúne todos estos elementos? A ver si va bien ahí. ¿Se ve? ¿Alguno de mis compañeros quiere leerla? Javi, todo tuyo. Bien. Salteo la numeración, ¿no? Perplejidad sintáctica. Mejor que otros, pero insensato. Inepto y escolar. No, tampoco. Autóctono y presible. Superior a los anteriores. Malo, malazo. Curiosa ortografía. Irresponsable rimador. Caótico. Patriótico, más ilógico. Ilustrado y pésimo. Preocupado con cabello, no logra el acierto. Inepto, incoherente, enérgico y tosco, feble, enfático y agrícola, vana, entusiasta y ridícula, misterioso y estúpido, acaso entendible. O sea, la ¿Hay que adivinar? Sí, hay que adivinar. La numeración es parte de la lista, ¿no? Le da un sentido, tiene su propia... Sí. ¿Puedo adivinar? Obvio. Es una lista de dos personas muy malvadas. Saben. Me la acordaba porque es muy graciosa. Creo que es un concurso literario y es medio la evaluación preliminar que hacen Borges y Bioy de los participantes.
¿Y de qué género, Javier, te pensás que son estos epítetos, estos atributos? Mirá, ahora por alguno de los que leías recién, supongo que es poesía, digamos. Son las notas, ¿no? Acá están las notas, digamos, a mano alzada de ese concurso, que como bien dice Javier, fueron jurados Borges y Bioy, y son las notas de los concursantes, ¿no? Ahora, los términos son espectaculares, ¿no? No, tampoco. Caótico. Bueno, nada, como una forma digo, esto un poco nos invitaba a la consigna de recién, como una forma dentro de miles posibles de abordar la idea de lista, ¿no? Para pensar en consignas y cómo elementos, digo, organizados de determinada manera pueden conformar miles de listas posibles. Está todo en el lenguaje de alguna manera. Bien. ¿Alguien quiere hacer un comentario más? ¿O vamos a la frutilla del postre? Bueno, vamos entonces llegando al final. Si les parece bien, nada, como corolario, como cierre del encuentro, bueno, primero, otra vez, muchas gracias por estar, por acompañarnos. Como cierre se nos ocurrió leer justamente, ¿no? una lista más, que esperemos que sobre todo le sirva a Javi para cumplir con su... ¿Cómo era, Javi, la palabra exacta? No recuerdo ahora, pero en alemán. Los Vorsätze. Fortsetzen, bueno. Así que vamos a leer un texto breve de Leila Guerriero, que dice así. A veces hago listas. Hice esta. Cuidar un jardín ayuda a escribir. Mirar por la ventana ayuda a escribir. Viajar a un sitio en el que no se ha estado antes ayuda a escribir. Conducir por la ruta un día de verano ayuda a escribir. Escuchar a Miguel Bosé a veces ayuda a escribir. Ducharse un día de semana a las 4 de la tarde ayuda a escribir. Ir al cine un día de semana a las 2 de la tarde ayuda a escribir. No tener nada que hacer no ayuda a escribir. Estar un poco infeliz a veces ayuda a escribir. Correr ayuda a escribir. Escuchar a Gravenhurst y a Caléxico ayuda a escribir. Escuchar una canción de Chabela Vargas puede ayudar a escribir. Ir a una fiesta no ayuda a escribir, pero levantarse al día siguiente, a las 3 de la tarde, comer un sándwich de jamón crudo y empezar la jornada cuando los demás la terminan, ayuda a escribir. Hacer 200 abdominales ayuda a escribir. Tener miedo no ayuda a escribir. Que haya viento no ayuda a escribir. Que no haya nadie ayuda a escribir. Leer a Idea Vilariño ayuda a escribir. Leer a Claudio Bertoni ayuda a escribir. Leer la introducción a Cantos de marineros en las pampas de Fogwill ayuda a escribir. Leer listas. Vi a los sobrevivientes de una batalla enviando tarjetas postales. Vi en un escaparate de Mirzapur una baraja española. Vi las sombras oblicuas de unos helechos en el suelo de un invernáculo. Vi tigres, émbolos, bisontes, marejadas y ejércitos. Vi todas las hormigas que hay en la tierra. Vi un astrolabio persa. Estaba Borges en el Aleph. Ayuda a escribir. Leer el libro de la almohada de Sei Shonagon ayuda a escribir. Limpiar la casa ayuda a escribir. Preparar dulces ayuda a escribir. Que sea domingo o feriado no ayuda a escribir. Realizar tareas manuales, pintar, lijar, construir algo pequeño con clavos y madera, ayuda a escribir. Levantar un ruedo ayuda a escribir. Comprar una planta y cambiarla de maceta una tarde sin brisa ayuda a escribir. Mirar fotos viejas no ayuda a escribir, pero volver a la casa de la infancia ayuda a escribir. Leer este fragmento del escritor norteamericano Barry Hanna ayuda a escribir. Yo venía de malgastar la mitad de mi vida inoculando poesía en mujeres no aptas para la poesía. Yo que nunca amé, salvo demasiado.
yo, que golpeé contra las paredes del tiempo y del espacio las horas suficientes, así que no tengo que mentir. Pero había algo en ella que hablaba de exactamente las cosas, daba esperanza, daba sudor helado, era cruda como el amor, cruda como el amor. Leer la carta en la que el fotógrafo chileno Sergio Larraín le da a su sobrino consejos para tomar fotografías y en la que dice, entre otras cosas, uno se demora mucho en ver, ayuda a escribir. Viajar no siempre ayuda a escribir. Regresar no ayuda a escribir. Promoverse ayuda a escribir. Mirar fotos de André Kertész ayuda a escribir. Mirar fotos de Alessandra Sanguinetti, en especial su trabajo llamado Las aventuras de Guille y Belinda y el enigmático significado de sus sueños, ayuda a escribir. La voz en off de Bruno Ganz repitiendo Cuando el niño era niño en la película Ángeles sobre Berlín de Wim Wenders ayuda a escribir. Escuchar canciones infantiles de María Elena Walsh ayuda a escribir. Pensar en otra cosa ayuda a escribir. Exagerar ayuda a escribir. No darle importancia ayuda a escribir. Escribir ayuda a escribir. Por lo demás, ya dijo Faulkner, 99% de talento, 99% de disciplina, 99% de trabajo. Muchas gracias por participar. Tenemos hasta acá. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Bueno, les damos las gracias a los tres, al estrés, y las invitamos a seguir participando de los talleres que siguen mañana, ¿sí? Así que, bueno, nada, están ahí, hay muchas cosas interesantes todavía para poder, bueno, nada, estar, participar, etc. Así que, bueno, un gustazo. Muchas gracias y nos vemos. Gracias. Hasta luego, gracias. Chao, gracias.